niños, hasta ya de bebés, se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Un chiquillo, 11 añitos, después de la entrevista, y se marchaba aquel chavalote. Cuando ya estaba en la puerta va y me dice: Luis, ¿me das el número de tu teléfono móvil? No, bueno, es que yo soy el juez, no te puedo dar mi teléfono, ¿para qué lo quieres? Para llamarte si te necesito. Fíjate. Para aquellas personas que estén inmersos en un divorcio, en una separación, ¿qué consejo le darías para proteger a sus hijos del conflicto? Bueno, primero no implicarlos ni manipularlos. Yo creo que lo más importante es no manipular a los chiquillos, porque los chiquillos y las chiquillas menores de edad no dejan de ser niños. O sea, no son adultos pequeñitos, que a veces piensan que son adultos bajitos, ¿no? No, son niños y niñas. Y el proceso de evolución de la especie humana, del ser humano, pues tiene unas fases psicológicas muy determinadas. Por ejemplo, hay niños que yo les he entrevistado, he explorado, he hablado con ellos, con niñas, que, por ejemplo, con 6 o 7 años se culpabilizan de la ruptura de los padres. O sea, si los padres se están divorciando, dicen: es que esto ha sido culpa mía porque me he portado mal. Porque resulta que yo no obedecía a mi madre ni obedecía a mi padre y por tanto soy el culpable de que ellos ahora no se quieran. Terrible, porque arrastran esa culpabilidad de los críos en esa fase de sus 6 a 8 años más o menos, tienden a culpabilizarse de todo. Y a lo mejor son capaces de cualquier barbaridad los críos, del sufrimiento que les acarrea, ¿no? Me tapo las orejitas porque no quiero oír lo que hablan ni lo que dicen y demás, ¿no? Luego ya cuando van creciendo, pues también es terrorífico el desautorizar al padre o a la madre, el ridiculizarlo y en muchas ocasiones, pues por ejemplo, tratar de que desaparezca la figura paterna o materna, que eso psicológicamente también es otro drama. Es decir, muchas veces la madre con la nueva pareja pretende que se difumine el padre, incluso la figura del padre, y que llamen papá a la nueva pareja y a su padre biológico le llamen Mariano. Entonces, ese tipo de manipulaciones es terrorífica porque los niños se dan cuenta, ¿eh? Los niños, hasta ya de bebés, se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Yo recomendaría una película que se titula En buenas manos, una película francesa, y es sobre un proceso de adopción de un bebé recién nacido. O sea, el tema, pero es francesa y el mecanismo, el protocolo que se utiliza es muy parecido al que hacemos nosotros también aquí en España cuando se trata de adopciones de este tipo, ¿no? Una chica joven que se queda embarazada y no quiere al niño y dice en el hospital que quiere entregarlo a la adopción, etc. Bueno, entonces viene todo el proceso. Pero hay cuestiones muy sutiles que yo recomendaría que vieran en esa película, de cómo un bebé puede responder ante ciertas situaciones que le rodean, de falta de afecto, de falta de cariño, fíjate, un bebé. No digamos ya de niños y niñas que van creciendo. Entonces, los críos en esto son esponjitas terribles y les genera esas manipulaciones. A mí me decía un día una madre: pues mi hijo pensaba que usted, juez, cuando le dije que tenía que venir a hablar con usted, dice: yo pensé que estaba en un castillo con una espada, ¿no? Estaba en un castillo con una espada, porque es la imagen que ellos tienen cuando le dicen: uy, fíjate, vas a ir al juez y el juez va a decidir. Claro, aquí os quitáis la toga, ¿no? Claro, sí, totalmente, hay un protocolo para. Pero claro, cuando a los niños se les dice, o se les pretende decir: no, ten cuidado con lo que le digas porque si no mamá va a sufrir, o papá le van a echar de la casa, o papá va a ir a la cárcel, cosas así. Eso es terrible porque, ya digo, los críos después, y en un momento determinado. Yo siempre digo que he observado a veces, cuando se dice, ¿no?, que el amor de los padres y las madres hacia los hijos, desde luego, pero yo he observado esa lealtad y cariño de los críos y de las niñas hacia arriba, es tremenda. Es algo que emociona. Amor incondicional. Incondicional, es que emociona ver cómo incluso pues, cosas obvias y están diciendo: no, mi padre no es así, ¿no? Pues están defendiendo. Entonces, claro, cuando se les ha manipulado de alguna manera y tal, en el momento que ellos son conscientes de que tienen que mentir,
eso les puede provocar lo que se dice el conflicto de lealtades. El conflicto de lealtades les hace polvo. Y en muchas ocasiones les hunde, y les hunde en el momento, que es cuando se rompen y se echan a llorar, porque es cuando se están dando cuenta de que efectivamente van a decir algo dañoso para su padre o para su madre. Y eso hay que tener un cuidado enorme, porque los jueces de familia que vemos miles de asuntos, también con la colaboración de los equipos psicológicos que tenemos y demás, estas cosas las percibimos enseguida y nos damos cuenta. Fíjate que hace años un chiquillo, pues imagínate, 11 añitos, etcétera, después de la entrevista, y estuvimos allí, o la exploración, se me llama igual, bueno, hablábamos allí distendido. Además, yo como ya tengo el pelo blanco, pues fidelizaban mucho conmigo, ¿no? Pues como tienes el pelo blanco, se me hace que debo ser como el Yayo, ¿no? Entonces, es el Yayo. Y cuando ya pues se marchaba aquel chavalote, que era estupendo, fantástico, y tal, y cuando ya estaba en la puerta va y me dice: Luis, digo, ¿qué te pasé? Dice: ¿me das tu teléfono, el número de tu teléfono móvil? Digo, bueno, ¿cómo yo te voy a dar mi teléfono móvil? ¿Para qué te voy a dar yo mi teléfono? Y tal, digo, ¿para qué quieres tú mi teléfono? Dice: sí, anda, dámelo, por favor. Digo, pero bueno, es que yo soy el juez, no te puedo dar mi teléfono, ¿para qué lo quieres? Y dice: para llamarte si te necesito. Fíjate. Madre mía, se me han puesto los pelos de punta. Eso lo dice todo, ¿eh? Es decir, en media hora que habíamos estado hablando, 3/4 de hora, él tenía más confianza en mí y se sentía más protegido que por su padre y su madre. Es una paro. Es decir, si necesito tu teléfono, porque si te necesito quiero llamarte porque no sé lo que me espera. Por esto, yo creo que esta profesión es adictiva, la del derecho de familia. Claro. Porque yo siempre digo, aquí tenemos unos niños indefensos que necesitan de protección, me da igual, por todos los operadores jurídicos, y ese es el motor que a mí por lo menos, y supongo que lo compartirás conmigo, que nos hace levantar, a pesar de la dureza, a veces la crueldad de vivir en el desamor 12 horas al día, te da esa fuerza, ese impulso de esos niños nos necesitan a nosotros, que estamos abstraídos del problema, del conflicto familiar, para protegerlos y ayudarles, porque es que es muy fuerte que un menor diga: eso es algo necesito tu teléfono, o sea, vamos, es que te necesito en mi vida, por si hay un problema. Te necesito en mi vida, o sea, una persona que ha conocido, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, los críos, las niñas, la figura del juez es algo para ellos simbólica, sobre todo porque están muy, normalmente en el momento de la ruptura es alguien que de repente aparece en su vida. Porque bueno, en matrimonio o familia que no está en proceso de ruptura y tal, pues está el pediatra, el médico, la enfermera que me pincha, que tal, cual. Pero de repente hay ahí una situación de conflicto familiar y aparece alguien que, ¡bum!, el juez. El juez. Además, yo creo que todos los hijos de padres divorciados conocen la figura del juez. El juez, lo han oído. ¿No? Alguna vez en su vida constantemente alguien que de repente está en su casa, ¿no? Y el juez. Y el papá dice: ¡guau! Al juez voy a ir porque se va a enterar tu madre. Se lo voy a chivar al juez, que venís aquí a casa con las zapatillas rotas y yo os pago alimentos para que... Bueno, eso es verdad. Día a día. Entonces, día a día. Se va a enterar el juez. Claro, los otros dicen: pues este tío, ¿quién será? Claro, que ¿cuánto manda? La madre: va, tu padre se ha retrasado en los alimentos de este mes, no paga la pensión. Como se entere el juez, lo mete en la cárcel, porque esto es una... Y el niño dice: que van a meter en la cárcel a mi padre. ¿Y quién? El juez. El juez se va a enterar. Entonces, claro, ellos, esa figura, pues claro, es una cosa que, claro, cuando luego llegan allí y ya te ven y normalmente pues hablas con ellos de otra forma, tal, pues entonces empiezan a decir: oye, ¿puedo yo decirte realmente lo que pienso? Claro, y ahí es cuando ya... Y los niños se suelen, por tu experiencia, se suelen abrir. Sí, en esto yo soy un gran defensor de la exploración de los menores y las menores, bien hecha, con los protocolos internacionales. Primero porque es un derecho, o sea, no es una prueba, como tú sabes, es un derecho del menor y de las menores. La Ley Orgánica de Protección de los Menores, todos los pactos internacionales dicen que los niños, las niñas tienen derecho a ser oídos en todo aquello que les pueda afectar. En temas administrativos, en mediación, en temas judiciales. Es un derecho, además un derecho fundamental, lo ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos, es un derecho fundamental. El niño dice: quiero hablar con el juez. Es que hay que respetárselo, que hay que proveer a que el niño... yo quiero escribir una carta al juez porque ya no soporto... No soporto a mis padres. Y quiero hablar con el juez. Eso hay que respetárselo. Por tanto, ese derecho de los niños es fundamental. Yo soy un gran defensor de esta entrevista, porque a veces se dice: hombre, en media hora, una hora,
el juez, ¿qué va a sacar en consecuencias? Bueno, mucho, mucho, porque son dos cosas distintas. El dictamen pericial, que es el de los psicólogos, como tú sabes, pero los psicólogos De hacen equipo el psicosocial. equipo psicosocial, hacen una... Y entonces en los dictámenes, ahí ponen ellos todo lo que los niños dicen, cómo interactúan con el padre, cómo interactúan con la madre, y eso se les entrega a los abogados porque es prueba. Y ahí viene pues todo. Pero la exploración no es una prueba, es una diligencia de conocimiento del juez personal, ¿eh? en aplicación de un derecho del niño y de la niña a que el juez le escuche. Entonces, ahí en esos momentos a nosotros se nos transmiten informaciones que no se han dicho incluso ni en los equipos psicosociales. Y han pasado niños y niñas a veces por psicólogos, incluso algunos en tratamiento varios años, en tratamiento psicológico. ¿Qué le pasa? Porque tiene estas angustias, porque tiene tal. Y a nosotros en media hora, una hora, en un momento determinado, nos han dicho la raíz del problema. Porque ellos, o las niñas, son conscientes muchas veces de esa percepción que tienen de que el juez es quien decide, ¿no? A mí casi voy a decir casi el 100% de los casos, lo primero que cuando llegan allí y tal y hablas con ellos, bueno, sabéis que yo soy el juez de familia, estáis aquí y tal, igual, y vamos a ver un poco la situación, pues sabéis, con papá y con mamá y tal. Entonces, casi siempre te dicen, yo lo que quiero es que no se separen mis padres. Eso es habitual, casi. Yo no, ¿por qué me hacen a mí esto? Claro, lo ven en primera persona, claro, no son tontos, ellos algo está pasando que les afecta, ya su habitación ya no va a ser la misma, ya van a tener que compartir, moverse, tal. Bueno, te dice, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Y bueno, yo no quiero que se separen. Bueno, entonces le dices, mira, es que esto son cosas de mayores y estas cosas, pero no os preocupéis o no te preocupes, porque me acuerdo que un chavalete también y me dice en un momento determinado, pues ya lo he entendido, ya lo he entendido. Dice, de todas formas, dice, tú eres el juez, ¿no? Y dice, y eres el que manda. Pero, pues, parece ser que sí. Dice, entonces si eres el juez y eres el que manda, oblígales a que sigan juntos. Claro, eso se llama el pensamiento lateral. Es esa forma de pensamiento que de los niños, de las niñas, cuando somos pequeños. Hay que darle los gallifantes, ¿no? Como aquel programa de televisión, cuatro gallifantes para niños. Cuando somos pequeños, el pensamiento lateral hace que hablamos sin inhibición, hablamos sin cortapisas, ¿no? Los niños actúan y actúan. Entonces me dice, pues si eres el juez, eres el que manda, la solución es, tú les obligas a que sigan juntos y hemos terminado el problema. Entonces, claro, yo le dije, mira, pero eso no puede ser. Porque aquí, claro, hay unas leyes, estos libros gordotes que dicen que pues claro, si no pueden estar juntos, pues que no pueden vivir juntos porque hay problemas. Y entonces nosotros los jueces arreglamos esa situación, escuchando a ver tú qué quieres, qué no quieres, pero claro, yo soy el quien decido. Y entonces, bueno, se lo explico y entonces va y dice, ya lo he entendido, ya lo he entendido. Dice, bueno, pues vale. Dice, inténtalo 15 días. O sea, él se agarraba a un clavo ardiendo, ¿no? Dice, si no puedes obligarles a que sigan juntos, intenta que estén juntos 15 días. Dice, a lo mejor se dan besos y se arregla. Tú fíjate. Entonces, claro, y muchas veces, luego ya entramos por ahí, y entonces muchas veces pues, nos desvelan informaciones, a veces que no han desvelado en otras instancias, en otras situaciones, absolutamente a veces dramáticas y que tenemos que tener en cuenta, y a veces hemos tenido que tomar decisiones porque ha aflorado el comentario en ese mismo instante. Y esto por favor, que esto que no se sepa, que no, que tal, pero pues esto es reservado entre nosotros y tal, y de repente han puesto el dedo en la llaga. Madre mía. Y eso claro, cuando el juez sí suele suceder, ¿eh? Cuando se hace bien la exploración, ¿eh? Se hace con sensibilidad, se hace con respeto, porque tampoco son tontos, los niños y las niñas tampoco se les puede tratar como ¡ay, rico! Mira, no, vamos a ver, el niño y la niña te mira así diciendo esta comedia, no, ellos están en su situación, en su posición como niños y hay que saber un poco manejar esa situación que es difícil o cuando de repente se echan a llorar amargamente y entonces, yo fíjate, Elena, yo creo que lo sabes, pero durante mucho tiempo
en casos conflictivos o que yo preveía conflictivos, etcétera, utilizaba una herramienta utilísima y que todavía se puede utilizar y se sigue. Y eran unos perros labradores especialmente adestrados para estar con niños, Yo en muchas exploraciones utilizaba los perros adiestrados que tenemos en la Comunidad de Madrid. Tiene un concierto con el Consejo del Poder Judicial y con una organización americana, ¿no?, que tienen perros especializados en niños. Entonces, en algunas cuestiones, por ejemplo, pues cuando eran niños, pues con autismo, con Asperger, bueno, autismo de distinto grado, con necesidades con necesidades especiales, o que yo preveía que tenían manipulación o alguna cosa sensible en estos temas, bueno, pues entonces, eso sí, con consentimiento informado de los padres, sepan ustedes que la exploración se va a hacer en presencia de un perro especializado y tal, ¿no? Bueno, eso es una maravilla, ¿eh? O sea, ver a los críos cómo interactúan. Los perros van con una psicóloga, con una entrenadora, o sea que es un tema muy estudiado. Se les entrega al crío pues, para que se haga cargo de él durante la entrevista. Se sientan aquí en un sofá, el perro y el niño, y tienes que verlos agarrados los dos, le retuercen las orejas, le meten el dedo en el ojo y el perro allí aguantando. Y además que muchos de ellos interactuaban conmigo. Cuando el niño se ponía nervioso o la niña nerviosita, era normal, los niños nerviosos con las niñas. El perro me miraba así como diciendo, este se está poniendo... Bueno, eso era para vivirlo. Pues, y entonces, en esos momentos, fíjate, muchos de estos chicos que estaban manipulados, etcétera, ya se les olvidaba todo. Se les olvidaban las manipulaciones con el perro y entonces contestaban con espontaneidad. Yo uno de los casos más bonitos que recuerdo fue precisamente de un tema de autismo muy profundo y había que escuchar porque había que tomar medidas de apoyo porque además ya era mayor y entonces pues había que adoptar medidas de apoyo porque coincidió en ese momento el tema de familia. Yo tenía con el perro los psicólogos que vinieron, ahí estuvimos y cuando ya salimos, hora y media o así, me dicen el padre y la madre, dice, ¿qué han hecho ustedes hora y media ahí con el hijo, con el niño? Porque a ver, pues ahí nos ha estado contando cosas que yo ya... Dice, ¿cómo que les ha contado? Dice, si es que es prácticamente imposible que se comunique. Bueno, había que verle cómo se comunicó cuando estuvo. Yo además luego se lo dije, digo, pónganselo de manifiesto al médico que le trata, etcétera, que con el perro el niño ha estado hablando, vamos, de su forma, con su tal, pero se ha comunicado perfectamente y con la psicóloga nuestra y tal, eso es algo, y entonces lloraban como magdalenas el padre y la madre, no se lo podían ni creer. Y fue impresionante como creo, con el perro aquel especializado, pues son los perros expertos, además que van con su uniforme de la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Y entonces, pues es muy bonito. Entonces, por eso digo, estas exploraciones nos aportan, a veces no aportan mucho, pero muchas veces sí aportan información muy relevante que hay que tener en cuenta que para el juez puede ser importante. Luis Aurelio, bueno, me ha parecido súper emocionante y sobre todo me transmites mucho el amor, ¿no?, de esta profesión, del derecho de familia y de siempre pensando en el interés, que siempre hablamos, ¿no?, el interés superior de los menores, de los niños, de los vulnerables, de los que no se pueden defender. Me parece apasionante cómo me has transmitido esa emoción y supongo que a toda la audiencia creo que hemos aprendido ¿no?, contigo, con tus aportaciones, un poquito más sobre, ¿no?, a lo que nos vamos a enfrentar en un procedimiento de divorcio. Y para concluir, y ya con esto termino, para ti, ¿cuál sería el divorcio 10 de matrícula de honor de unos padres que digas, ostras, qué bien lo están gestionando este divorcio, qué bien lo llevan? Pues mira, te lo voy a decir porque además reciente, porque yo no lo había visto hace muchos años, tantos años, pero últimamente sí lo he visto, lo vi en tres ocasiones, ya verás, en 3 ocasiones. Y fueron las siguientes. Una, el divorcio de mutuo acuerdo. Normalmente, ya digo, los buenos divorcios son aquellos que son de mutuo acuerdo con la asesoría y defensa de sus abogados o abogadas de familia, mediación si se ha utilizado, o las técnicas de negociación, que luego terminan en un mutuo acuerdo. Y un convenio regulador espléndido donde se regulan. Eso es siempre mejor que la mejor de mis sentencias. Por muy buena sentencia que quiera poner un juez y por mucho que se piense o se suponga que sabemos, pues
lo que dicen unos papeles, y el papel lo aguanta todo. O sea, la vida no está en un código civil, la vida no está metida en un código, la vida está en otras cosas. Entonces, si el padre y las madres son capaces, o una pareja, aunque no tengan hijos, y lo mismo, también son capaces de divorciarse de esa forma, pactada, con un acuerdo y de manera sensata, y luego prever también las consecuencias futuras de lo que va a pasar, también con cláusulas de mediación, en caso de que cambien las circunstancias, pues también iremos a mediación, porque por a lo mejor luego le despiden a él o que van cambiando las circunstancias. Todo eso es modélico. Y como te decía, en 2 ocasiones vi lo siguiente, ¿no? Que a la hora de ratificar, yo les pregunto siempre si ratifican el convenio regulador, si lo han hecho sin violencia, sin intimidación, esas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y por tanto lo hacen libre y voluntariamente, sí, sí, tal. Bueno, pues quieren decir algo sobre este régimen que han pactado, etc. Y recuerdo que una señora se levantó y dice, porque yo siempre cuando hay alguna cosa de estas, claro, hablamos en privado por si hay algún reparo, y de no puedo firmar porque me han amenazado, cosas así, que a veces sucede. Y te digo, ¿qué quiere usted decirme? Dice, bueno, que quiero que conste expresamente, señor juez, mi gratitud a mi exmarido ya, que se va a divorciar, por lo que ha facilitado que hayamos llegado a una solución pactada del divorcio. Fíjate, 2 mujeres, eso yo no lo había visto ya nunca, hace muchos años, que daban las gracias al exmarido porque había facilitado el proceso, ¿no? Yo eso me quedé sobrecogido porque dije, oye, vaya legal. Porque en otras ocasiones sí he visto a ellos a veces que han dicho eso, ¿no? Bueno, pues ya nos divorciamos, pero yo, ¿qué le voy a hacer? Ha sido ya la que ha querido, cosas así, ¿no? Bueno, entrañables. No, pero en esto de dar las gracias ya. Y otro caso en el que les dije que, bueno, pues pongo en valor lo que han hecho ustedes, como han regulado aquí la situación y tal, y a usted, señor, bueno, pues demuestra que es un buen padre porque aquí ha cedido una serie de cosas y tal y cual. Y luego ya se marcharon y luego, al poco rato viene el abogado y dice, no sabe usted, dice, mi cliente, dice, no paraba de llorar en el pasillo cuando salió porque le había dicho usted que demostraba que era un buen padre al haber aceptado una serie de cláusulas. Le dice, delante no se atrevió, pero fuera no pudo parar de llorar, porque dijo, es que me ha dicho el juez que he sido un buen padre a la hora de convenir esto. Y ella, pues claro, tan contenta. Jolín, eso es un buen divorcio, ¿no? Creo sí, yo, ¿no? Sí, totalmente. No todos tienen que ser siempre estar peleando durante 30 años ahí y los jueces todos metidos en tu vida todos los días. Todos los días. Sabes que abre la ventana, otro juez, y ahora el de la audiencia, y ahora el Supremo, venga jueces, venga jueces. Abro la puerta y me entran los jueces por la ventana. Que no, hombre, que no. Qué importante hacer el cierre pues desde el amor o desde el respeto y cariño, ¿no? Claro, y entonces, pues al fin y al cabo eso es. Vale. Bueno, Luis Aurelio, muchísimas gracias pues por ti, esta súper charla por este rato, y por venir, insisto, desde tan lejos, desde Madrid. Encantado. Y me lo he podido permitir. Y desearte, pues eso, que ahora pues toca, ¿no? Una nueva etapa, ¿no? Totalmente. Una etapa nueva en la vida. Da mucha pena porque a los que somos jueces vocacionales, pues claro, el tiempo es inflexible, ¿no? Pero hombre, yo espero que toda la experiencia, todas estas cosas haya servido para algo, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, y este vídeo pues ayudará a muchas personas seguramente a hacer el divorcio o gestionarlo de la mejor manera posible. Pues y aquellos que hayan sufrido mis sentencias, pues que lo he hecho con la mejor intención. Exacto, sí, claro, sí, porque a veces no, claro, porque algunos, claro, siempre alguno dirá, este es el que... No, este es el que me hundió. Siempre digo, no le quité a usted el piso, se lo dejé a sus hijos, que es distinto, la cosa cambia. Correcto, muchísimas gracias, Luis. Oye, Elena, un placer. Encantado. Igualmente.